Hola, buenos días. Mi nombre es Bárbara Sacché y para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Realmente creo que mi presentación no va a ser tan amplia como la de las otras personas que me han antecedido. Tengo 22 años, estoy estudiando administración de empresas en la universidad, estoy en el quinto ciclo y pues hago videos en TikTok. Esa podría ser mi presentación. Hace un año empecé a hacer videos en TikTok y creo que quizá algunos me conozcan o quizá no, pero hago videos en TikTok mostrándome así como soy. Hago videos en TikTok mostrando la realidad que muchas personas han vivido, mostrando la realidad o mi realidad más que todo, y mostrando mi realidad me di cuenta de que muchas personas también tenían esa realidad. Y muchas personas me empezaron a decir de que se sentían identificados con la manera en la que o las situaciones por las que yo había pasado. Y entonces es por eso que hoy quiero hablar con ustedes de un tema que, bueno, el título parece como muy bonito y tal vez un poquito simple, y es florecer. Pero ¿qué lleva o qué conlleva florecer? Y eso es a lo que yo quiero llegar el día de hoy y compartir con ustedes. Y es que a mí me gustan muchísimo las plantas, entonces es por eso que elegí ese tema, porque como que siempre las observo y miro las transformaciones que tienen y los procesos que conlleva ya tener la flor en sí. Y es por eso que me di a la tarea como de investigar por qué procesos pasa una flor o al punto de ya florecer, ¿verdad? Entonces, todos sabemos, o los voy a situar desde este punto, de que primero, para tener una planta, pues necesitamos una semilla, ¿verdad? Entonces, la primera etapa que voy a tocar es la etapa de la semilla. Y pues justo en esta etapa también comienza mi historia, porque la voy a ir como haciendo una relación con ambas cosas, ¿verdad? Algo que les puedo decir y que ustedes también saben es que nadie elige en dónde nacer, el lugar, la hora, a nuestros padres. Eso mismo pasa con las plantas, ¿verdad? El que las siembra es el que elige dónde sembrarlas. Y la planta en esta etapa está a salvo, ¿verdad? Porque está en la tierra, a menos que haya un gusanito o algo así que se la puedo comer, pero de lo contrario, pues está a salvo, ¿verdad? Está protegida. Y para mí esa tierra que me nutrió y que me hizo crecer, pues es mi familia. Y estoy agradecida con la vida por darme esta familia, una familia que lo que más me ha enseñado es a perseguir mis sueños, a luchar por mis sueños y quizá no de una manera tan directa, porque no es de que se haya sentado mi papá y mi mamá me han dicho, Bárbara, tenés que luchar por tus sueños, sino que ellos me lo demostraron con sus actos, porque me han enseñado que a pesar de las limitaciones que puedan existir, esas limitaciones al final nosotros mismos nos las ponemos, porque independientemente de la situación por la que estemos justo en estos momentos, nosotros decidimos cómo tomar esa situación. Y se los digo así porque un gran ejemplo de esto es mi papá. Mi papá es una persona que no tuvo la oportunidad de estudiar. Bueno, sí la tuvo, pero solo estuvo 2 meses en primero de primaria y mi abuelito lo sacó porque mi tío estaba perdiendo como que había perdido 2 veces el mismo año, ¿verdad? Entonces mi abuelito dijo, no, pues estos mis hijos, no, simplemente no le dan al estudio. Y para esos tiempos, pues si no eras bueno para el estudio, lo que sí ibas a hacer, bueno, era para trabajar, ¿verdad? Entonces vino mi abuelito y los sacó y los puso a trabajar. Y yo no sé cómo, pero mi papá aprendió a leer y a escribir. Y de hecho ni siquiera se lo he preguntado bien, pero él sabe leer y escribir. ¿Cómo aprendió? No lo sé, pero son esas ganas de querer aprender, ¿me explico? Son esas ganas de querer salir adelante. Y gracias a eso, pues él ahora tiene una empresa que quizás no es como la empresa multimillonaria que tal vez se puedan imaginar, pero tiene una empresa, pudo emprender con las limitaciones que él tenía. Entonces, siento que allí empieza mi historia, ¿verdad? Con mis padres, lo que ellos me enseñaron, lo que ellos me han inculcado, lo que yo he podido ver, la forma en la que ellos han llevado su vida. Y siento que eso para mí es lo más gratificante, ¿verdad? Ver cómo en medio de tantas limitaciones, porque mi papá y mi mamá pues vivían en pobreza, y gracias a esas ganas de luchar ellos pudieron salir adelante y nos pudieron dar a nosotros esa oportunidad de estudiar, esa oportunidad de poder quizá tener más oportunidades por lo mismo de lo que ellos pasaron antes, ¿verdad? Pero pasando esta etapa, ya siguiendo con el proceso de una flor, seguimos con la germinación. Entonces, ahora bien, esta segunda parte, que es la germinación,
Dice que acá la semilla se libera y sale de la tierra, ¿verdad? Empieza a crecer la plantita, a estar ya en el exterior, y acá es cuando para mí las cosas se complican un poco, porque sales y no sabes con qué te vas a encontrar. Cuando yo estaba en esta etapa, les puedo decir que fue cuando empecé a estudiar, cuando fui a la escuela, cuando me relacioné con otras personas fuera de mi entorno familiar, en donde yo me sentía protegida. Yo no sabía que para crecer allí entre tanta maleza era complicado. ¿Y por qué les digo maleza? Porque cuando yo empecé a estudiar fue cuando vino todo este tema del racismo a mi vida, o de esta discriminación, o de este rechazo que yo sentía, porque yo era la única niña que utilizaba su traje tradicional, que era indígena, pues. Entonces, realmente fue muy complicado, porque a esta niña o a esta flor la rechazaban, la hacían creer que por ser ella, una persona diferente a ellos, no tenía la capacidad de poder desenvolverse, perdón, en esas áreas, en las áreas del estudio y en otras, ¿verdad? Y yo al principio pensé que quizá yo me estaba imaginando esas situaciones, de que quizá eran mis inseguridades las que hacían creer que esas personas me rechazaban, pero me lo confirmó una maestra una vez, porque vaya, fue como una felicitación y a la vez un decir que, que no creía en mí, ¿saben? Porque el último día de clases, ella vino y me dijo, Bárbara, te felicito, me dijo. Porque recuerdo el primer día que te vi cuando viniste a la escuela con tu traje amarillo, yo ni siquiera me acordaba, pero ella sí. Y yo dije, esta niña no va a durar acá. Solo por ser indígena, ella pensaba que no tenía la capacidad de poder estar en un aula, de poder aprender. Y pues gracias a Dios, pues yo sí pude demostrarles que yo sí podía. De hecho, fui alumna distinguida ese año y otros, pero, o sea, va más allá de los puntos y de todo, ¿verdad? Sino que es el hecho de que no crean en ti, de que no crean que tienes esa capacidad de poder salir adelante solo por ser indígena o por ser pues diferente a ellos. Entonces realmente en esta etapa la germinación en mi vida fue un poquito complicada porque me fui a dar como ese golpe a la realidad, ¿verdad? Y fue un poquito complicado. Pero después de esa etapa viene la maduración, o también como se puede llamar la floración. Y saben, algo que yo he aprendido o que he visto muchísimo es de que al final en nuestra vida es de que nosotros decidimos si ser víctimas o protagonistas de nuestra vida, ¿verdad? Yo les puedo decir que por mucho tiempo yo elegí ser víctima. Elegí creer todo lo que me decían, de que yo no era capaz, de que yo solo era... O sea, que mi lugar, el único lugar que tal vez yo merecía por ser indígena era estar, pues, no sé, trabajando de empleada doméstica o en una tortillería, porque eso es a lo que más nos relacionan, ¿verdad? Nosotros los indígenas. Y de esa manera, pues yo no podía florecer porque me habían metido esa idea a la cabeza siempre. Y con florecer me refiero a ser yo, ¿saben? A mostrarme tal y como soy, porque en esa etapa dicen que las plantas, en la etapa de la floración, se aprecia como su belleza en su máxima expresión, ¿verdad? Porque es cuando ya sale la flor como tal. Y entonces yo me preguntaba que cómo podemos nosotros reflejar esa belleza. Pues realmente nosotros podemos reflejar esa belleza, nosotros podemos florecer teniéndonos amor propio, no avergonzándonos de quiénes somos, de cómo vestimos, porque eso es lo que a mí me pasaba, ¿verdad? A causa del rechazo que recibía antes, no dejaba que nadie me viera y trataba siempre de pasar desapercibida en todos lados, pero que desde que decidí, porque todo en esta vida se mueve por nuestras decisiones, yo decidí ser la protagonista de mi vida. Y desde que eso pasó, grandes cosas vinieron a mi vida. Incluso el estar hoy acá es una de esas cosas. Al abrir mi cuenta en TikTok, que quizá para algunos es como una aplicación en la que se hacen solo cosas de entretenimiento, desde que yo decidí mostrarme tal y como soy, incluso grabar esos videos, en serio, realmente muchas cosas cambiaron en mi vida. La percepción que yo tenía de mí misma cambió y me di cuenta de que yo realmente soy capaz de hacer las cosas, que yo realmente tengo la capacidad y que no por ser indígena eso significa ser una limitación para mí. Igual quizá las cosas sean un poquito más complicadas porque las oportunidades quizás se cierran,
pero uno mismo tiene que abrirse esas oportunidades. Uno mismo tiene que demostrarle a las personas, vaya, ni siquiera demostrarle a las personas, demostrarse a uno mismo que uno puede hacer eso. Entonces, después de todo esto, viene la etapa de la polinización, ¿verdad? Después de que estuve en la etapa de la floración, en la que yo vine y me mostré tal y como soy, en la que dejé que las personas me vieran, viene esto de la polinización y dice que, como saben, este es el final del ciclo de una flor, ¿verdad? Y este proceso produce más semillas para las nuevas generaciones de flor. Entonces yo esto lo relaciono con esto. Miren, si nosotros ya pasamos por todos esos pasos anteriores o por todo ese proceso, al final vamos a llegar a a la polinización, en donde nosotros, al ya amarnos, al ya aceptarnos tal y como somos, daremos esas semillas para que más personas se sientan bien consigo mismas. Y yo siento que estoy en esa etapa, igual quizá sea un círculo vicioso y vuelvo a empezar y vuelvo a estar otra vez acá, no lo sé, pero estoy por descubrirlo. Pero yo siento que ahorita estoy en esta etapa. Y siento que por eso hoy estoy acá, porque quiero decirte a ti que si estás pasando por un mal, creo que todos estamos pasando por un mal momento por toda esta situación, ¿verdad? Y que independientemente de las circunstancias por las que estés rodeado, quizá en estos momentos pues no encuentres salidas porque estés mal de dinero, porque te quedaste sin trabajo, porque es lo que más se está escuchando hoy en día. Te quiero decir que tú te puedes abrir esas oportunidades, que hoy debes dejar de escuchar al resto y que empieces a creer en ti, porque muchas veces lo que dicen los demás, nosotros lo creemos, no, hacemos parte de, o damos por hecho que así es, y no dejamos, o nos estancamos básicamente, y no dejamos que nuestra vida continúe. Y siempre estamos ahí creyéndonos eso que nos dicen y limitándonos nosotros, porque al final, como les decía, nosotros mismos nos ponemos esos límites. Entonces, al final nosotros nos ponemos esos límites y así no vamos a poder continuar y no vamos a poder seguir a ningún lado. Entonces, yo siento que lo que más necesitamos hoy en día es ser esas semillas. Después de trabajar en nosotros mismos, ya podemos trabajar en alguien más y decirle, bueno, es que tú tienes la capacidad de ser eso, ayudar a las demás personas, porque aparte eso es lo que el mundo necesita justo en estos momentos, que nosotros seamos personas fuertes, que podamos ver la situación de una manera mucho más de una manera mucho, en donde nosotros podamos descubrir oportunidades, vaya, en donde nosotros podamos creer que nosotros podemos hacer las cosas y que podemos, como dicen, tomar el toro por los cuernos y adueñarnos de esa situación y hacer que esa situación esté a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, siento que eso ha sido mi etapa, eso ha sido todo el proceso por el que yo he pasado y al final, pues creo que, no sé si está bien dejarlo al final, pero al final yo siento que también algo que nos puede suceder muchísimo es de que nos puede dar miedo. Y al final solo quiero decirte que lo más probable es que sí, pues sintamos miedo porque todos tenemos miedo a los cambios, todos tenemos miedo a ir contra la corriente. Y pues, ¿quién no tiene miedo, verdad? Todos tenemos miedo de algo. Incluso minutos antes de encender acá o de estar ya con ustedes, pues yo tenía miedo, porque vaya, había visto las conferencias de antes y todos como, incluso el anterior, si no estoy mal, decía que llevaba no sé cuántas conferencias y para mí esta es la segunda, entonces ya se imaginarán, ¿no? Entonces realmente creo que antes de estar acá, estos días estaba yo pensando que estaban promocionando esta actividad tan bonita y decía conferencistas nacionales e internacionales. Y yo ya llevo el título de conferencista y esta es la segunda vez que hago una. Y realmente me daba muchísimo miedo porque dije, y quizá yo no puedo explicarles bien lo que quiero compartir, quizá yo me trabe, quizá yo me confunda, quizá esa no sea la palabra que yo quería utilizar. Y tantas cosas que se me venían a la mente. Y ya después dije, no, o sea, yo misma me estoy poniendo esos límites porque no estoy creyendo en mí. Y el estar acá hoy con ustedes es estar enfrentando ese reto, es estar diciéndome a mí misma, Bárbara, tú tienes la capacidad de estar acá, o sea, ¿por qué no? Entonces realmente eso es lo que quizá hoy te quiero decir a ti que me estás viendo, que creas en ti y que tomes, como te digo, esa situación por la que estamos pasando todos y que igual dicen que existe
una cantidad de realidades como personas y quizá la situación por la que yo esté sea diferente a la tuya, pero sin embargo tú tomes esa situación y la transformes en algo positivo, porque como decían antes, todo depende de nuestra actitud y todo depende de cómo nosotros tomemos esa situación y cómo nosotros la aprovechemos y la transformemos para algo que nos haga crecer a nosotros. Entonces, solamente espero realmente que esté muy bien y que más de algo de lo que haya dicho, pues les funcione y les sirva para poder aplicarlo a sus vidas. Muchas gracias.